¿Sabías que la higiene en la Edad Media era prácticamente inexistente? Sin embargo, existían baños públicos, los cuales eran muy concurridos, debido a las actividades que se realizaban dentro, como comer, beber vino, e incluso había negocios para la recreatividad de las personas. La Edad Media es un extenso periodo histórico que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Dentro de su primer gran bloque se encuentran dos etapas fundamentales para la configuración religiosa, cultural y artística de Occidente y Oriente: el paleocristianismo y la época bizantina. Estos momentos no solo marcaron el desarrollo de nuevas formas de expresión espiritual y artística, sino que también moldearon estructuras políticas, sociales y religiosas que permanecieron durante siglos. Ambas etapas giran alrededor de la consolidación del cristianismo, aunque cada uno lo vivió con características propias y en contextos muy distintos. La época bizantina se refiere al Imperio Romano de Oriente, cuya capital fue Constantinopla y que perduró hasta el siglo IV, hasta la caída de la ciudad en 1453. Aunque heredó la estructura del Imperio Romano, desarrolló una identidad propia basada en la fusión entre tradición romana, cultura griega y religión cristiana, un sistema político teocrático, donde el emperador era visto como representante de Dios en la tierra. A continuación, exploraremos cómo las primeras comunidades cristianas y posteriormente el Imperio Bizantino transformaron la arquitectura. Analizaremos sus edificios, sus principales elementos estructurales y su decoración, para entender cómo expresaron su espiritualidad a través del espacio. La arquitectura paleocristiana nace cuando el cristianismo deja de ser perseguido y puede construir templos de forma pública. Hereda formas romanas, pero las adapta a su nueva función religiosa. La Basílica Cristiana es el edificio más representativo de la basílica. Antes era un edificio civil romano, pero ahora se convierte en el centro de reunión cristiana. Estos incluyen elementos como el nárdex, que es un vestíbulo de entrada, la nave central, que era amplia y elevada, donde se congrega la comunidad, las naves laterales, que eran espacios delimitados por columnas, las arquerías, filas de arcos que dividen las naves, el transepto, que era un brazo transversal que da forma a la cruz latina, la ábside, que era un semicircular donde se ubica el altar, el claristorio, que eran ventanas altas que iluminaban la nave central, y el techo de madera a dos agujas de un arco sencillo sin una bóveda aún. Los elementos decorativos paleocristianos eran los mosaicos sencillos con temas simbólicos como el buen pastor, el Cristo como sol, las peces y la paloma. La iconografía aún era discreta, ya que se evitaba el naturalismo clásico. Pintura mural, que era sobria con temas bíblicos, capiteles reutilizados o tallados de forma simple dentro de los muros de la iglesia. Por otro lado, el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, desarrolló un estilo propio, influenciado por Roma y el Oriente. Aquí la arquitectura se caracterizó por espiritualidad profunda, el uso de cúpulas y un lujo decorativo impresionante. Sus elementos arquitectónicos era la planta central y la gran cúpula. A diferencia de la basílica paleocristiana, Bizancio, opuesta por espacios centrales y cúpulas monumentales, se caracterizaba por la cúpula, que tenía elementos clave que simbolizaban el cielo, los pendentivos, triángulos curvos que permiten colocar una cúpula sobre el espacio cuadrado, las exedras, que eran nichos semicirculares, el nárdex exterior e interior de doble acceso, iconostasis, que eran muros decorativos que separaban el altar del resto del templo, y múltiples cúpulas pequeñas que eran complementarias a toda la estructura. Un ejemplo clave para este tipo de estructuras es la Santa Sofía. Santa Sofía sintetizaba la arquitectura bizantina de una planta compleja, cúpula majestuosa, luz filtrada y un interior deslumbrante, con mosaicos de fondo dorado, con figuras de Cristo, la Virgen, ángeles y emperadores. La decoración bizantina buscaba envolver al creyente en un ambiente divino, con oro, color y luz que creaban espacios sobrenaturales. Ahora vamos a descubrir cómo era el mobiliario paleocristiano y bizantino. En la época paleocristiana, el material más utilizado para construir muebles era la madera, aunque también existían piezas totalmente metálicas o decoradas con placas y tapicerías muy ricas. Los primeros ejemplos del mobiliario paleocristiano incluyen varios tipos: muebles de asiento, que eran los tronos, las cátedras, las sillas plegables y taburetes con escabel.
También están las mesas medievales, los muebles de descanso, que eran sus camas de aposentos, los muebles de almacenaje, como las arcas, arcones y armarios, y algo llamado pixis, que eran pequeños cofres que son los antepasados de los alhajeros modernos. Un punto importante es que estos estilos eran casi exclusivamente religiosos, ya que estaban ligados a las primeras comunidades cristianas. Su apogeo duró hasta el siglo VI después de Cristo. Al entrar en la época bizantina, el material protagonista cambia. Ahora es el marfil, especialmente en los muebles más importantes. Con el desarrollo de la seda en el siglo VI, los muebles se vuelven más mullidos y cómodos, destacando también la decoración con chapas de metales preciosos, arquerías de medio punto, columnas estriadas, esmaltes, oro, plata e incluso mosaicos. Un buen ejemplo es el trono de Dagoberto I, un taburete plegable de bronce del año 600 con patas en forma de animales. También los arcones de madera, más tardíos, muestran diseños geométricos de estilo románico, pero con un carácter más abstracto y humilde. El arte bizantino, por su parte, se distingue por la gran riqueza visual. Abundan los mosaicos dorados, los colores brillantes y la temática religiosa. Las figuras dejan atrás el naturalismo clásico y se vuelven estilizadas, frontales y espirituales, transmitiendo solemnidad y simbolismo. ¿Sabías que muchos artistas del arte bizantino nunca firmaron sus obras porque creían que el verdadero autor era Dios? Hoy hablaremos sobre cómo el paleocristianismo y el arte bizantino marcaron el inicio del arte religioso en Europa, y cómo a través de ellos el arte dejó de ser solo belleza para convertirse en una expresión de fe. Los primeros cristianos vivían su fe en secreto, escondidos en catacumbas, y allí surgieron las primeras expresiones del arte paleocristiano. Estas obras eran simples pero llenas de significado. Más que buscar la belleza o el realismo, su objetivo era transmitir esperanza y fe. Cada símbolo tenía un mensaje espiritual. El pez representaba a Cristo, la paloma el Espíritu Santo y el ancla la esperanza en la salvación. El arte paleocristiano marcó el inicio de un cambio, dejó atrás el mundo pagano para dar un paso a una nueva visión espiritual del arte. Con el tiempo, el Imperio Romano se dividió, y en Oriente surgió el esplendor del arte bizantino, un estilo que buscaba reflejar la grandeza divina. Las figuras bizantinas parecen flotar entre el cielo y la tierra, envueltas en fondos dorados que representan la luz de Dios. Aquí la belleza ya no era humana, sino espiritual. Un dato curioso es que los artistas bizantinos no firmaban sus obras, creían que el verdadero autor era Dios, y ellos solo eran instrumentos para expresar su gloria, por eso muchas obras bizantinas son anónimas, un reflejo de la profunda devoción de esa época. El paleocristianismo y el arte bizantino son dos periodos fundamentales en la historia del arte y la arquitectura cristiana. A lo largo de los siglos, estos estilos han evolucionado y se han transformado, dejando un legado duradero en la cultura y la religión cristiana. La arquitectura paleocristiana y bizantina se caracteriza por su grandiosidad y monumentalidad, reflejando la importancia de la fe cristiana en la sociedad de la época. Las cúpulas y bóvedas, los mosaicos y los iconos son elementos comunes en estos estilos, que simbolizan la presencia divina y la conexión con lo sagrado. El arte bizantino, en particular, se destaca por su riqueza y complejidad, con obras maestras que han sido veneradas y admiradas durante siglos. Los iconos con sus rostros serenos y sus ojos penetrantes han sido objeto de devoción y contemplación para millones de fieles. Los mosaicos con sus colores brillantes y sus diseños intrincados han decorado las paredes y techos de las iglesias, creando un ambiente de belleza y espiritualidad. A medida que avanzamos en el tiempo, podemos ver cómo el legado del paleocristianismo y el arte bizantino se ha extendido más allá de las fronteras del Imperio bizantino. La arquitectura bizantina ha influido en la construcción de iglesias y catedrales en todo el mundo, desde Rusia hasta Italia y desde Egipto hasta España. El arte bizantino ha inspirado artistas y artesanos durante siglos, desde los maestros medievales hasta los artistas modernos. En conclusión, el paleocristianismo y el arte bizantino son un testimonio de la riqueza y la diversidad de la cultura cristiana. Estos estilos han dejado un legado duradero en la historia del arte y la arquitectura, y continúan inspirando y enriqueciendo a las generaciones actuales. A medida que seguimos explorando y apreciando estas obras maestras, podemos reflexionar sobre la importancia de la fe y la creatividad en la formación de nuestra cultura y nuestra sociedad. Reflexión personal. El estudio del paleocristianismo y el arte bizantino nos permite apreciar la complejidad y la riqueza de la cultura cristiana. Estos estilos nos recuerdan la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida de las personas,
y nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo sagrado. A medida de que cerramos este capítulo, esperamos que hayamos podido transmitir la importancia y la belleza de estos estilos y que hayamos inspirado a nuestros oyentes a explorar y apreciar más a fondo el legado del paleocristianismo y el arte bizantino. Otro dato curioso es que durante las persecuciones de brujas entre los siglos XV y XVII, muchas mujeres fueron acusadas injustamente. Muchas eran curanderas, mujeres que usaban plantas para hacer medicinas. En su tiempo, este conocimiento se veía con desconfianza y se creía que era brujería. Lo que en realidad eran las primeras sanadoras de la comunidad fueron perseguidas por miedo y por ignorancia.